Buenas noches, Alicia. Noches. Buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlos. ¿Cómo están? Vamos a dar inicio y ya se incorporarán más personas durante los minutos que se van dando.
Primero, pues saludarlos y esperando que hayan tenido una buena semana. Luego, pues excusándome ahí porque tuve dos situaciones emergentes por los que tuve que. Buenas noches, mucho gusto. Tuve que estar ahí de una forma indistinta con ustedes, pero vamos a aprovechar el tiempo, por favor. Por ahí les compartí una presentación y también ahorita les quiero pedir favor que tengamos el libro y el código a la mano, por favor, porque hay ciertas indicaciones que debemos señalar en el código para temas no de estudio, sino de aprendizaje, por favor. No para el tema del examen parcial, sino para que lo tengan ahí todos también, por favor. Entonces, su código civil y su libro, por favor. No sé si lo lograron comprar o lo lograron descargar en PDF, aunque por ahí las personas que amablemente me están apoyando lo consiguieron, creo, y lo pasaron a todos ustedes para que tengan ustedes acceso, pero sí es importante, por favor, que impriman las hojas, para que podamos ir haciendo estas señalizaciones. Aparte, les comenté ahí por en medio de mis amigos que me apoyan que tenemos un cuestionario. Por favor, este cuestionario no es solo para que únicamente eso estudien para su examen, sino que esas son algunas preguntas que yo he extraído del libro y del código que les van a apoyar. Me faltan todavía algunas, si me permiten, yo se las termino de recopilar este fin de semana y ya se las comparto para que ustedes las busquen. Este cuestionario únicamente vienen preguntas. Las tienen que responder, por favor. Y también las tienen que responder. Hay varias de las preguntas que se necesita que las contesten con sus palabras, por lo tanto, derivado de la lectura del texto, las van a poder responder. Les pido favor que lo hagamos de forma individual para que lo entendamos y que no sea únicamente ahí que nos apoyemos de las respuestas de otros compañeros, ya que varias de estas preguntas son que ustedes con sus palabras expliquen determinados temas. Entonces, la forma de expresarse o de entender los distintos artículos o los distintos párrafos del libro es muy distinto en cada uno de nosotros. Todos vamos a concluir en el conocimiento, pero la forma de interpretar o de entenderlo es distinto, ¿verdad? Entonces, háganme el favor de tener ahorita su libro y su código para ir haciendo las señalizaciones que les comento. Para temas de examen, por favor, vamos a evaluar ahorita, a proporcionar ahorita el contenido que va a entrarles, por favor. Vamos a tener desde el título primero, por favor, que es el negocio jurídico. Título primero, negocio jurídico. Después voy a ir leyendo los temas de los capítulos de este título para que ustedes los vayan señalando, por favor. Título primero, negocio jurídico. Luego vamos a encontrar el capítulo primero, que es de la declaración de voluntad. Luego tenemos vicios de la declaración de voluntad. El capítulo tercero, que es negocios jurídicos condicionales, por favor. Y el capítulo cuarto, el plazo en el negocio jurídico. Eso es lo que se va a evaluar. Hoy vamos a platicar de los vicios, de la manifestación de voluntad y los vicios en el consentimiento o vicios en la declaración de voluntad, que lo vamos a encontrar de esas dos formas en el libro y en el código. Entonces, este es el material para el examen. Luego también lo que hemos estado platicando en las sesiones y también los artículos que vamos a señalar hoy. Me preguntan por aquí el horario del examen. Por principio vamos a aprovechar, ya que tenemos la suerte que varios o todos los exámenes no fueron programados en nuestras fechas de clase.
Entonces podemos aprovechar. El día lunes, pues estoy pendiente ahí de las instrucciones de las autoridades para ver cómo vamos a estar con el tema. Pues ojalá pudiéramos ahí conectarnos, ¿verdad? Pero estoy al pendiente y yo les voy a estar informando. Luego ustedes tienen examen el 22, tienen el 24, 28 y 30 es el examen. Por lo tanto, partiendo que no tengamos, que tengamos clases el día lunes, tenemos 21 la clase, aprovechamos también 25 y 28. Todavía tenemos 3 clases o si hay alguna instrucción superior, tenemos el 25 y el 28, por favor. Esas 2 clases va a ser solo para agotar la simulación en el negocio jurídico, el plazo en el negocio jurídico, que va a ser lo que nos va a quedar pendiente el día de hoy. Y el horario del examen, por favor, va a ser a las 8 de la noche para dar ahí el tiempo en que nosotros pues lleguemos a casa y nos podamos acomodar ya en nuestro equipo de cómputo donde vamos a realizar el examen y no tengamos problema ahí de que aún vamos en camino. Entonces va a estar el examen disponible de 8 a 9, por favor. Ustedes ahí pues organicen su tiempo para que tengan el tiempo suficiente para poder descargar el examen, realizarlo y poderlo enviar, por favor. En un momento, como les comento, les voy a compartir este cuestionario que les he trabajado. Vamos entonces, por favor, con... vamos a ver aquí. Hablamos, por favor, ya de los distintos temas de nuestro artículo donde da inicio este código, este libro quinto, y vemos por ahí que nos hablan de la declaración de voluntad. En el artículo 1251, necesito, por favor, que le coloquen elementos esenciales, por favor. En la presentación de negocio, de acto y acto jurídico, donde también hablábamos de hechos y hechos jurídicos, en esa presentación que les trabajé y ya la tienen ustedes, hablamos también de los elementos que conforman un negocio jurídico y vemos que hay elementos esenciales o elementos principales, como hay otros elementos secundarios o accidentales que esos pues pueden estar o no en un negocio jurídico, depende de la voluntad de las personas. 1251, depende de la voluntad de las personas, depende del elemento material del negocio jurídico, así van a ser esos elementos accidentales que van a existir en el negocio jurídico. Por ejemplo, un elemento esencial en el negocio jurídico puede ser el plazo, que en este caso puede o no haber un plazo dentro de un negocio jurídico, ¿verdad? Porque yo puedo pues hacer un negocio jurídico con mi amiga Blanca Gámez y Blanca me va a prestar a mí 1,000 quetzales, pero solo me lo está prestando y no me está poniendo un plazo para que yo se lo pague. Ella quiere que formalicemos ese negocio jurídico, pero vamos a los elementos esenciales del 1251, la capacidad, la voluntad y también el objeto lícito. Vemos que ambas tenemos la capacidad, tenemos la voluntad para comprometernos y obligarnos y un objeto lícito que es el elemento material. Esos no pueden faltar, por eso es que en el 1251, por favor, le colocamos elementos esenciales. Ahora bien, Blanca ese dinero me lo va a prestar, pero no vamos a establecer un plazo. No va a haber una condición. La condición es otro elemento accidental. Esos elementos pueden o no existir y no invalidan un negocio jurídico. Ahora bien, si uno de los tres que cita el 1251 llegara a faltar, eso sí lo hace ineficaz. Entonces, por favor, 1251, elementos esenciales, por favor. Ahora en el artículo 1252, que vemos que esos artículos no tienen epígrafe, entonces vamos a ir haciendo los epígrafes necesarios. 1252, por favor, clases de aceptación, y establece la manifestación de voluntad puede ser, por favor, le ponemos al 1252 clases de aceptación, así como epígrafe, por favor. Y vamos a ir enumerando, por favor. La manifestación de voluntad puede ser
Le hacemos un número 1 donde dice expresa, le hacemos un número 2 donde dice tácita y le hacemos un número 3 en donde empieza a resultar también de la presunción de la ley. Dos, tácita, y 3, resultar también de la presunción de la ley. Ahora bien, la manifestación expresa, y ya cuando vamos al libro, por favor, vamos a citar, permítanme. La manifestación expresa, por favor, lo tenemos en el libro en la página 35, que dice formas de manifestar la voluntad. Y aquí nuevamente cita, la manifestación de voluntad puede ser expresa, tácita o resultar también de la presunción legal cuando la ley así lo tenga previsto. Todos, por favor, en esta parte del libro en donde se refiere a las formas de manifestar la voluntad, eso está en el capítulo 2, donde da inicio declaración de voluntad. Declaración de voluntad dice primero generalidades, número 2 dice supuestos de la declaración de voluntad y número 3 dice formas de manifestar la voluntad. Ahí, por favor, le hacemos una anotación en el libro y le colocamos 1252, por favor, para que cuando leamos el libro podamos estar a la par con nuestro código e ir haciendo la relación que existe. Una manifestación expresa, pues como bien la palabra lo dice, es de una forma explícita y de una forma clara. Y una forma de manifestación expresa en la legislación guatemalteca es la firma. Y con la firma en ciertos documentos se da la manifestación expresa, la aceptación de la obligación. Como manifestación expresa tenemos la firma porque vamos a ver esa manifestación expresa tiene mucho que ver con el elemento material. Ya hemos platicado de los elementos en el negocio jurídico y hablamos de un elemento personal que es la persona o las personas que intervienen en el negocio jurídico, el elemento material que es el elemento objetivo, el por qué nos estamos aquí contratando y obligando. Como les decía en el ejemplo, aquí nuestra compañerita me va a hacer el favor de prestarme 1,000 quetzales. Nosotras dos somos el elemento personal. El elemento material va a ser el préstamo de los 1,000 quetzales, el objeto, ¿verdad? El elemento objetivo. Y vamos a la manifestación expresa. Va a depender del elemento material para que así sea la manifestación. Porque este préstamo este negocio jurídico que vamos a celebrar con la compañera puede ser de forma verbal. Pero si vamos a que el elemento, en lugar de ser los 1,000 quetzales, fuera un inmueble el que ella me está vendiendo, ahí la manifestación expresa va a ser con el consentimiento manifestado con la firma, de esa forma expresa y explícita. Y el elemento formal, que es la forma en que se va a autorizar ese negocio jurídico, depende siempre, como lo hemos platicado, del elemento material. El elemento formal en el préstamo de los 1,000 quetzales podría ser un préstamo verbal, podría ser un negocio jurídico verbal, como podemos formalizarlo de forma escrita, pero en el caso que fuera un inmueble, su elemento formal va a ser una manifestación expresa en un contrato solemne. Como les he comentado, y esa es una pregunta de la del cuestionario, esos contratos solemnes es porque debe de ser autorizado una escritura pública. Y ese es un elemento formal y expreso. La manifestación tácita, por favor, que es otra de las que estamos aquí enumerando en el 1252. Esta manifestación tácita, pues, manifiesta su voluntad de manera implícita en la realización de determinados actos. Si ustedes gustan, van haciendo también anotaciones en su cuaderno, y si no también en el libro, por favor, si vamos llevando la relación. Aquí habla de la manifestación tácita, es algo que se sobreentiende como consecuencia de una conducta pasiva.
Por ejemplo, en esta manifestación tácita, los hechos de uno de los elementos personales, los hechos que esta persona realiza, demuestran la aceptación del negocio jurídico. Por ejemplo, si yo ahorita necesito mañana irme de viaje por cuestiones de una comisión laboral. Yo necesito irme de viaje, pero tengo actos que cumplir aquí en el país. Entonces yo puedo encomendarle a alguna persona esos actos. Y viene a existir aquí un contrato civil, que es el contrato de mandato. Yo vengo y otorgo un contrato de mandato, pero se lo otorgo porque yo tengo un proceso judicial en trámite. Entonces, yo otorgo un mandato, se lo otorgo a una persona que sea mi familiar. El mandato judicial puede ser otorgado a un familiar o a un abogado, pero en este caso, pues yo se lo voy a otorgar a un abogado. Entonces, yo manifiesto mi voluntad de una forma expresa. Vamos ahí a un contrato civil que es el mandato. Yo voy con uno de ustedes como mi notario y les solicito que me autoricen un contrato de mandato, en donde yo, en calidad de mandante, le voy a delegar la función que yo tengo de manera judicial, se la voy a delegar a un abogado de mi confianza. Pero sucede que el abogado está en el Petén, por ejemplo. Este abogado no puede estar presente en el momento en que se está autorizando el contrato de mandato, porque para estos contratos se necesita un principio notarial que se llama unidad del acto, que esa unidad del acto es que en un mismo acto se debe de otorgar y aceptar, pero en este caso esta persona no puede estar presente porque está muy lejos y yo necesito mañana temprano irme de viaje. Entonces, el notario autoriza el contrato de mandato, yo otorgo el contrato de mandato, solo yo lo firmo, se lo otorgo a mi mandatario, que es ese abogado que está en Petén. El notario que lo está autorizando, pues manifiesta, toma mi voluntad, la plasma en el documento. Vemos que aquí se está cumpliendo un 1251. Hay capacidad, hay voluntad, hay un objeto lícito. Y vemos que en este momento el notario autoriza el contrato. Yo expresamente con la firma doy mi consentimiento. El notario lo inscribe en el registro de poderes, pero falta la otra parte, que es la del mandatario. Si se dan cuenta, el mandatario no firmó este contrato, pero el mandatario viene y ya se presenta al juzgado con ese mandato, se presenta al juzgado y quiere ver el expediente y quiere ver cuándo es la audiencia que yo tenía, que porque yo estoy fuera del país no voy a poder asistir. Si se dan cuenta, el desarrollo de la función de la actividad de mi mandatario, esa es la manifestación tácita, que esa manifestación tácita está implícita en la realización de ese acto. Con solo él presentarse con el mandato que yo firmé, con solo presentarse con el mandato al juzgado, a personarse, a ver el expediente, a conocer el proceso, él está manifestando la aceptación del negocio jurídico de una forma tácita. Esa interpretación que se da de forma tácita es donde él acepta el consentimiento de la forma de expresar la aceptación es tácita, ¿verdad? Ahora vemos la tercera, que es la presunción de la ley, que es el número 3 del 1252. Esa presunción de la ley pues se refiere a que la ley presume que la voluntad de las partes es de tal forma. Aquí en el 1252, en el numeral tercero, donde habla de la presunción de la ley, por favor, le vamos a hacer una relación y vamos a colocar el artículo 1887. Quisiera pedirle favor a alguien que lo pueda leer. 1887. En el artículo 1252 le hacemos la relación con el artículo 1887, por favor.
¿verdad? Entonces, voy a leerlo pues. Dice 1887, vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama y en cambio recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna, se entenderá prorrogado el contrato en las mismas condiciones, pero por plazo indeterminado. Por ejemplo, si tenemos los elementos personales donde hay un arrendante y un arrendatario, ellos celebran un contrato de arrendamiento. Vemos bien marcado ahí un 1251, donde hay la capacidad de ambas partes, la capacidad de manifestar la voluntad. Recuérdense que en la capacidad también, si gustan, este 1251, donde dice capacidad legal, hagámosle la relación y coloquemos artículo 8 del Código Civil, por favor. Esa capacidad, que hay una capacidad absoluta porque ambos somos mayores de edad y la capacidad absoluta se adquiere con la mayoría de edad. Y aquí en Guatemala es al cumplir los 18 años. Entonces, vemos una capacidad de las partes, además de que ustedes determinaron que ambos somos capaces, ven que yo tengo la capacidad también sobre el derecho real de la casa que voy a dar en renta. La capacidad, la voluntad de darle en arrendamiento y la otra persona la voluntad de aceptar las condiciones de la renta y el objeto lícito que es el inmueble, que ustedes como notarios ya determinaron que yo tengo el derecho real sobre ese bien para disponer de darlo en renta. Entonces, se celebró un contrato de arrendamiento. Hubo una manifestación expresa porque ambos firmamos el contrato de arrendamiento. Y para la manifestación expresa es de una forma explícita y, como les digo, esto se da por medio de la firma. Entonces, existió todo eso. Ante ustedes como notarios existió todo eso, se celebró el contrato, se empezó a cumplir, hubo manifestación expresa, pero el contrato vencía el día 30 de junio. El 30 de junio se va a presumir, pues, o expresamente esa fecha es la que termina la relación contractual entre el arrendatario y mi persona. Pero sucede que el día 1 de junio yo sigo viviendo en la casa y deposito mis 3,000 quetzales de la renta. Ahí hay una manifestación que estamos citando aquí, la presunción de la ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente, y dice el 1887, vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa, en este caso la cosa es el inmueble, y el arrendador no la reclama, y en cambio recibe la renta del periodo siguiente, sin hacer reserva alguna, se entenderá prorrogado el contrato en las mismas condiciones por plazo indeterminado. Ahí hubo una manifestación expresa, derivado de la presunción de la ley. Entonces, por favor, al 1252 le hacemos la relación con el 1887. Las formas de las clases de aceptación en el negocio jurídico son esas tres, por favor. Ahora bien, dice, el silencio no se considerará como manifestación tácita de voluntad, sino en los casos en los que existe para que la parte a quien afecta la obligación de explicarse. Esta parte del silencio va en la presentación que les compartí esta semana. Ahora dice, toda persona es igualmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declare especialmente incapaces. Otra relación que necesito que hagamos en el artículo 1256, por favor. Al 1256 le colocamos de epígrafe principio de libertad de forma, por favor. Principio de libertad de forma. También hacemos la relación con el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por favor. Establece el 1256
cuando la ley no declare una forma específica para un negocio, disculpen que interrumpa, jóvenes, me hacen el favor, ahorita está el link para la asistencia, la llenan, por favor. En una sesión anterior hubo varias personas que manifestaron que porque estábamos trabajando en los temas y señalando artículos y todo, se les pasó la asistencia. Por favor, en ese momento, pues se dio la excepción para que no se perjudicara, pero en este momento tenemos el espacio para el tema de la asistencia. Por favor, si todos podemos hacerlo en este momento de una vez. Gracias, licenciada. Muy bien. Listo, licenciada, gracias. A ustedes, muy bien. Entonces, por favor, principio de libertad de forma. Cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen conveniente. Y aquí en el caso, perdona Blanca que otra vez te voy a pedir favor ahí de ejemplo. En este caso de Blanca, donde me presta los 1,000 quetzales, la ley no especifica que para este negocio jurídico tengamos una forma específica para celebrar el negocio jurídico. Pudo haber sido verbal. Yo le mandé incluso un mensaje por WhatsApp, por ejemplo, le presté 1,000 quetzales y Blanca viene y de una vez me va a hacer el favor y me los transfiere de una vez por la banca virtual. O bien me los deposita en un banco, o yo llego a su casa a prestárselos, o por teléfono, o bien me dice, bueno, con mucho gusto te lo presto, pero hagamos un contrato, por favor, donde establezca pero ahí hay una libertad de forma, y el elemento formal en este caso es libre de cómo lo querramos celebrar. Pero hay negocios jurídicos que la ley obliga a que sean de determinada forma. Por ejemplo, una compraventa de un bien inmueble, eso no puede ser verbal, porque su contrato su forma va a ser solemne. A mí me va a interesar que esa inscripción esté autorizada en el registro de la propiedad, donde haya un traslado de propietario de Blanca a mi persona. Ahí sí la ley me obliga, si es un negocio jurídico bilateral. Pensemos en un negocio jurídico unilateral. Por ejemplo, la identificación de persona es un negocio jurídico unilateral porque solo hay un lado, pues, ¿verdad? Para que lo relacionemos con la palabra. Unilateral, solo hay un lado, que soy yo la que tengo problemas en el tema de mi nombre y yo necesito solicitar ante la ley para no tener problemas que me han incurrido con mi nombre. Yo me acerco con el notario Ronald Pineda y le solicito sus servicios porque le comento que yo tengo el inconveniente con mi nombre. Entonces, este notario autoriza un negocio jurídico unilateral. Hay 1,251. Hay capacidad, voluntad, objeto lícito. El notario ya estableció los 3 puntos esenciales. Pero aquí sí, la forma exige que el elemento va a ser solemne. Por lo tanto, esa identificación de persona, este notario Pineda debe de hacerla constar en escritura pública, porque para que tenga efectos de inscripción registral en RENAP, le van a exigir al notario que haya sido autorizado este negocio jurídico en una escritura pública. En este caso, dice, cuando la ley no declare una forma específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que ellos gusten. Pero en este caso de los ejemplos, si la ley nos obliga a una forma determinada. Entonces, este se llama principio de libertad de forma, por favor. ¿Qué manda, Blanca? Gracias. Aprovechando el ejemplo que usted está dando, esto de que yo le pueda prestar un dinero a alguien más, ¿verdad? Y tiene uno la libertad como de usar cualquier método para asegurarse que le van a pagar, sí, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años que a mí me pasó este mismo ejemplo. Vengo y
nunca me habían quedado mal, y vengo y me dice, mire, présteme tal cantidad, perfecto, ¿verdad? Entonces, siempre me daba cheques prefechados. ¿Sí? Y pues para mí esa era una manera de asegurarme, ok, sí me va a pagar. Pero la última oportunidad, cuando llegó la fecha de que yo tenía que cobrar los cheques, recuerdo que llegué al banco y el muchacho que me atendió me dice, mire, me dice, porque usted es clienta del banco, voy a hacer una excepción, pero aquí corresponde, me dice, a que pues ya nosotros, como quien dice que me pudieran detener en el banco, porque los cheques estaban reportados como robados. Dios mío, yo me quería morir. O sea, ¿qué puede uno hacer ahí en ese caso, verdad? Porque se supone que es un negocio verbal. Claro. ¿Verdad? Claro. Y si me hacen esto, o sea, ¿de qué manera yo puedo, como quien dice, demostrar que yo no me robé esos cheques, pues, ¿verdad? Totalmente. Ni falsifiqué firmas, ni nada por el estilo. O sea, ¿de qué manera puede uno actuar? Muy bien. Fíjense que eso es lo que sucede, ¿verdad? Que en este caso, que tú nos compartes esto, pues ella ya había una relación ahí contractual en ocasiones anteriores y entonces pues se vuelve una situación de confianza, ¿verdad? Pero no sabemos cómo está la otra parte. Por eso es que yo les digo, tenemos que ser muy cuidadosos y hasta muy desconfiados en todo lo que hagamos. Pues un contrato, un documento de crédito, ¿verdad? O una garantía o algo que verdaderamente nos respalde. Primero hubiera sido bien distinto hacer un documento en el que se detallaban los cheques, por ejemplo. Pero en este caso hubo solo cheques que era la situación obligacional que existía. En este caso, vamos ahorita a entrar precisamente a los vicios de la declaración de voluntad. Y aquí hay ciertos vicios que se llaman error, que se llama simulación, que se llama dolo, error. Entonces vamos a conocer cuál es cada uno de estos. En este caso hay varias formas. Primero, la persona no quiere cumplir, reporta los cheques robados. Sí. Y esto es lo que sucede. O bien lo que hacen es que inmediatamente van y sacan el dinero, o también lo que hacen es, si el cheque tiene fecha 15, el 14 me llama. Mira, disculpa, fíjate que no tiene fondos, pero espérame para fin de mes. El cheque tenía fecha 15. Yo me detengo todavía, espero, comprendo la situación que me está diciendo que al final no va a ser cierta. El día 30, el día 29 me habla, mira, disculpa, el 10 cóbralo. Si nos damos cuenta, ahí ya van pasando los días de fecha que tiene el cheque. Si nosotros nos presentamos al banco en la fecha establecida y ese cheque, pensando en un escenario, no tiene fondos, se solicita de inmediato que el banco proteste ese cheque. Porque con ese sello de protesto que el banco le coloca el cheque y le adhiere un codito en donde hay varias justificaciones de por qué no se está cobrando el cheque, marcan ellos por falta de fondos. Pero se protestó en fecha. Entonces aquí, como bien aportan aquí los compañeros, se puede ir por una estafa mediante cheque. Aquí esto es un delito y eso se puede ir por una instancia penal. Pero si el tiempo corre a la fecha que tiene el cheque, yo voy a la agencia y no tiene fondos, solo me enojo, me salgo, llego a mi casa y se me pasa el tiempo y mañana la llamo, mira, fíjate que fui ayer y no tiene fondos. Espérame 5 días, espérame el sábado, espérame, la fecha del cheque sigue. Entonces, ¿qué pasa en este caso? No está protestado, no está intentado el cobro en la fecha establecida en tiempo legal. Entonces nos vamos a ir por un cobro en la vía civil. Si se tiene el tiempo establecido, si se tiene el protesto, es una estafa mediante cheque. Por vía penal va a correr más rápido. Pero si pasa todo esto, sin el protesto, que se pasa la fecha establecida, se pasan los 15 días, ahí nos vamos a un cobro civil muy tardado, ¿verdad? Pero probablemente se recupera el dinero. Pero en este caso, que la persona reporta los cheques de forma de que fueron extraviados o robados,
Vamos a conocer ahorita los vicios en la declaración de voluntad. Y en este caso, pues efectivamente las personas del banco fueron muy generosas, ¿verdad? Pero aquí, efectivo, también hubo una estafa. Eso sería ya de una denuncia penal. La verdad que sí, yo ¿En dónde se hace? vergüenza terrible. Pero no, tampoco sabía de qué manera poder solucionar esto, puesto que yo fui un día después de la fecha del cheque y le pregunto al del banco, mire, ¿cuándo fueron reportados robados? Pues fueron reportados robados antier, ¿verdad? Fecha 14. Entonces esto lo hizo adrede, definitivamente. Pero, o sea, me quedó siempre la duda y vengo y fui y le pregunto, mire, ¿qué fue lo que pasó? Nada, no pasó nada y hablamos después. Y cuando yo sentí, se desapareció, nunca la volví a... Ay, fue terrible. Sí, bloquean, se enojan, ya se molestan, ya no contestan, maltratan. Sí, lo mismo pasa con un inmueble, ¿va? Cuando empieza la relación, no tenga pena, no, todo va a estar bien, sí. Y es que así pasa. Cuando empieza ese negocio jurídico, por eso es que al principio hubo 1251, la voluntad de las partes. Eso tuvo que existir. Porque si hubieran estado en este conflicto, por supuesto que tú no le prestas el dinero. Claro. Pero hubo voluntad, hubo capacidad y hubo el objeto que fue el dinero. Entonces ya en este caso, pues corresponde tomar las acciones que te corresponden como defensa, ¿verdad? Denunciarla y manifestar eso. Se solicita en la denuncia que se solicite al banco el informe de cuándo fue que ella reporta los cheques robados un día antes de la fecha establecida. Ahí se puede ver que hay dolo, porque el dolo, si ustedes recuerdan, en penal decimos hay dolo cuando hay intención de causar un daño. Ahora conozcamos el dolo en materia civil. Ahorita lo vamos a ver, Blanca, y vas a ver exactamente dónde se vamos a encuadrar esta situación en la que lamentablemente te viste. Vamos entonces, por favor, en el 1257 dice vicios de la declaración de voluntad. Ahí también, por favor, le colocamos vicios del consentimiento, por favor. Vicios de la declaración de voluntad o vicios del consentimiento. De las dos formas que lo encontremos en la doctrina, se refiere a lo mismo. Entonces habla, ¿qué es un vicio? Empecemos por ahí, por favor. Un vicio es una circunstancia que daña, un vicio en materia civil, ¿verdad? Un vicio es una circunstancia que daña en sí un negocio jurídico, pero que no lo hace ineficaz, no lo afecta, no lo hace inválido. Un vicio es una circunstancia que daña un negocio jurídico, sí lo daña, pero no lo hace ineficaz. Por ejemplo, en este caso, hubo voluntad, hubo capacidad, tú entregas el dinero, la persona lo recibe. Y aquí vemos de que dice un vicio no daña un negocio jurídico, pero no lo hace ineficaz, porque el dinero se utilizó. Si Blanca viene y no reclama su derecho, no demanda, no denuncia, no acciona legalmente, eso no es ineficaz. Eso se consume y se llevó a cabo. Pero en el caso, por ejemplo, que yo digo, yo quiero que me vendan una casa. El señor no la quiere vender, pero yo vengo y le digo, mire, véndame su casa, si no yo le pongo una bomba a la casa. En este caso, el señor viene y por el temor que tiene, accede. Celebramos el contrato de compraventa, el señor no quería vender la casa, incluso yo lo obligo a que me la venda a un precio menor. El negocio jurídico se celebra, se autoriza, se confirma, hay manifestación expresa de las personas, pues el señor firma una manifestación expresa, yo firmo como compradora, se inscribe, el registro también lo inscribe y todo. Ahí vemos de que no hay nada. Él en algún momento, yo ejercí coacción o violencia para realizar el negocio jurídico, pero mientras él no accione, mientras Blanca no accione, aunque haya vicio, no lo hace ineficaz. El señor en este caso, o en tu caso, tiene que tomar acciones legales. El señor tiene que demandar también la nulidad del negocio jurídico, porque fue mediante coacción o violencia.
Si él no alega, si no reclama, no me demanda y derivado de la demanda no se ha llegado a una sentencia, el negocio jurídico sigue siendo válido, sigue siendo vigente. Es válido, pero si él reclama el negocio, va a ser declarado anulable o ineficaz. Entonces, por favor, 1257 dice, es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de, enumeramos por favor, 1, error, 2, dolo, 3, simulación, por favor. Y hay algo también importante que simulación o violencia, que es el número 4. 1257, número 1, error, 2, dolo, 3, simulación y 4, violencia, por favor. Vicios del consentimiento son 4, los encontramos en el artículo 1257, por favor. En el 1258 le colocamos de epígrafe error, por favor. Le colocamos de epígrafe error, por favor. Y vamos a leer el artículo 1312 que nos manda a hacer una relación, por favor. El derecho para pedir la nulidad relativa dura 2 años contado desde el día en que se contrajo la obligación, salvo los casos que la ley fije distinto término. Pero primero agotemos el error, por favor. El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquier circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. Vemos entonces aquí que si habla del error, dice el error recae sobre la sustancia de la cosa que sirve de objeto. Vamos, por favor, a recordarnos de los elementos en el negocio jurídico. Elementos personales, las personas que intervienen. El elemento objetivo o material es el objeto lícito y el elemento formal es la forma en que se ha autorizado. Entonces dice que existe error cuando el error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto. Y aquí nos vamos a ver nosotros en un punto en el que en algún momento vamos a tener alguna suspensión de inscripción registral, porque existe un error y los errores en los que podemos llegar a incurrir es un error de fondo o un error de forma. El error de fondo, por ejemplo, es porque ese error de fondo varía completamente el fin del negocio jurídico. Entonces, este error, si vemos aquí, este error cae sobre el objeto que sirve sobre el objeto que sirve como la cosa que sirve de objeto. Por ejemplo, si en esta compraventa del inmueble el señor me vende la finca 23, folio 23 del libro 23 de Guatemala, pero yo me equivoco, como notario me equivoco y hago constar que es folio 23, libro 23, finca 23, folio 23, libro 23, pero le doy vuelta y pongo el libro 32 de Guatemala. Al momento que, bueno, las personas vienen, lo aceptan, lo firman, la manifestación es expresa, firman la compraventa, yo le cumplo con mis obligaciones posteriores, extiendo el testimonio y lo llevo al registro de la propiedad. Registro de la propiedad, yo lo ingreso para la inscripción, para que cambien de titular, de propietario, y viene el registro y me lo suspende, me suspende la inscripción porque hay un error en cuanto a la identificación de la finca objeto del presente negocio jurídico. Entonces ya cito mi 1258. El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto. Mientras yo no lo subsane, no me lo inscriben. Porque para el registro esto es nulo, porque no coincide la inscripción registral
del elemento objetivo o elemento material. Por lo tanto, me dicen, hasta que no lo solucione, no se inscribe, porque hay un error. Y vamos a encontrar entonces que dice el 1259. El error, en este caso, solo invalida el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. Entonces, vengo yo y como ese error de fondo, porque es el número de la finca, ese error de fondo, yo tengo que subsanarlo, debo de autorizar otro contrato en donde voy a aclarar y a ampliar el documento, aclarando en el sentido que hay error en la identificación del objeto. Nuevamente, las partes deben de firmar, mis elementos personales vuelven a firmar y yo ya lo inscribo, lo ingreso. Entonces viene el registro y dice, bueno, ya está subsanado el error, ya se puede inscribir. Entonces, bueno, ¿cómo aplica entonces el testado? Aquí hay mucho cuidado. Sabemos que como notarios tenemos esa facultad de testar el documento, una escritura. El testado es una forma en que nosotros tenemos notarialmente para corregir un error. En este caso, se pudo haber solucionado, pero podemos testar, escuchen bien, por favor, podemos testar antes de que las personas manifiesten su aceptación expresa. Entre paréntesis, antes de que firmen, por favor. Porque si ellos firman, ellos ya manifestaron su aceptación expresa, yo ya no puedo tocar ese documento, ya no puedo testar nada. Y aquí, muy delicado, por favor, mucha atención, esto es muy importante que lo sepan. El registro me suspende la inscripción. Por favor, por ningún motivo vayamos a proceder a testar, porque ese es un delito, por favor. Porque ese documento ya lo firmaron las partes, ya lo conoció un registro. Yo no lo puedo tocar. De la misma forma, no puedo, cuando yo voy a enmendar un error, no puedo reutilizar los timbres, por favor. No podemos testar. Se puede testar, claro que lo tenemos legalmente permitido, pero antes de que lo firmen, por favor, antes de que manifiesten expresamente su voluntad y como lo manifiestan expresamente con su firma. Claro que yo cuando lo revisé me doy cuenta que el título de propiedad, la certificación registral, dice libro 23 de Guatemala. Yo le puse 32. Pues sí, al final testo, antes de que lo firmen. En el número 23 yo corrijo, el número 32 yo corrijo, testo y entrelíneo 23. Y al final coloco el testado 32, omítase. Entre líneas 23, léase. Ahora sí firmen, por favor. Había un error, pero notarialmente yo tengo la facultad para solventarlo de esta forma. Ellos firman, presento testimonio de registro de lo mejor, procede a la inscripción. Se testó en tiempo. Pero ya regresado de un registro, no podemos tocarlo, por favor. El error como vicio de la declaración de voluntad puede ser de 3 formas también, por favor. Error, por favor. Tenemos en el artículo 1258, por favor. Número 1, error en sustancia. Le colocamos de epígrafe 1258. Error en sustancia, por favor. 1259, error en persona, por favor. 1260, error de cuenta, por favor. Sucede que en el contrato que hicimos entre Blanca y yo de los 1,000 quetzales, se hace constar, vamos con un notario, se hace el documento, hay capacidad, voluntad, perdonen que vaya repitiendo lo mismo, pero para que lo vayamos repasando.
hubo capacidad, voluntad, objeto lícito, me prestó los 1,000 quetzales, pero me dice que debe ser depositado en la cuenta 2323-5. Yo me equivoco y pongo 2332-5. Hay un error en cuenta. Ahí eso no hace ineficaz el contrato. Blanca no va a tener perdido su dinero, ni yo puedo evadir la responsabilidad que contraje con ella. Solo se entra a una situación de enmendar el error. Ahí hay un error en cuenta. Pero sí, el error viene. Si el error viene en este error en cuenta, se subsana. Blancas espera que yo cumpla con mi obligación y yo me veo obligada a cumplir. Error en persona. Blanca Gámez, pero yo le coloco Blanca Gómez. Ahí hay que corregir ese error en persona. O bien, dice el error en persona, el error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. Sucede que nosotros vamos a requerir los servicios profesionales del notario Mario Salazar, porque ya lo conocemos, porque ya hemos trabajado con él y requerimos sus servicios. Lo contratamos, pero sucede que cuando se presenta es otro notario que se llama Mario Salazar. Ahí hay un error en persona y dice este error en persona solo lo invalida en el negocio cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. Es decir, yo contraté a Mario Salazar, el que yo conocía, pero sucede que hay otro Mario Salazar que es notario y aquí sí lo invalida porque cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo, ¿verdad? ¿Qué me preguntan por ahí? Que veo que alguien me escribió. ¿Por qué los errores en los procesos sucesorios, cuando la documentación ya se encuentra ingresada, solo solicitan subsanar los previos solicitados por el analista? Por ejemplo, en un dictamen de PGN, María José, o de algún registro. Sí, correcto, de algún registro directamente. Lo que sucede es de que, por ejemplo, yo me he dado cuenta que en algunos casos, cuando se lleva un proceso sucesorio directamente, por ejemplo, como una herencia, digámoslo así, en vez de ellos, pues, venir y ¿cómo se llama? Regresar la documentación como tal, nunca regresan la documentación, únicamente hacen la aclaración como tal al abogado de que debe subsanar los previos existentes como tal en dicha documentación. Puede hacer desde, por ejemplo, la longitud como tal de pues de un bien inmueble, o puede hacer el nombre de una persona y solo solicitan aclarar esos previos, más no regresan la documentación. Solo te dan un dictamen donde te citan el previo. Efectivamente. Muy bien. Primero, porque nosotros como notarios, cuando ingresamos el expediente, tenemos que tener una copia de recibido de lo que estamos ingresando. Entonces, por ejemplo, te lo devuelven el registro, en la PGN, por ejemplo, dice, en el dictamen dice previo a opinar, a emitir dictamen, se solicita, se subsane el previo correspondiente al nombre del causante, ya que no coincide el nombre del causante consignado en el acta donde da inicio el proceso con la certificación de defunción, por ejemplo. Entonces vienes tú como notario, recibes tu hojita de previos y te vas a tu copia y te das cuenta que el causante era Mario Salazar con Z, por ejemplo. Entonces te están pidiendo que lo corrijas. Entonces haces la aclaración que el nombre del causante efectivamente es como consta en la certificación de nacimiento y certificación de defunción. Que aclaras que en el acta donde da inicio, en el acta de requerimiento, fue consignado de forma errónea, por lo que debe de leerse en todo el proceso como Mario Salazar, ¿verdad? Entonces solo te dan eso porque tú tienes la copia. Igual en una resolución judicial,
solo mandan, ¿verdad? La notificación, al casillero electrónico solo mandan y dice que sea claro en sus peticiones, previo a resolver, que sea claro en sus peticiones, plazo de 3 días. Definitivamente yo sé lo que ingresé, yo tengo copia de eso, entonces ya voy a mi copia y digo, ay, sí, aquí está. Voy a aclarar en el memorial que quieren que aclare mis peticiones. Entonces ya lo aclaro y solo lo ingreso. No sé si atendía tu duda, María José. Sí, gracias, licenciada. Le agradezco. Muy bien, muy bien. Bueno, miren, el tiempo se pasa tan rápido, entonces les quiero pedir favor que sigamos leyendo, por favor. Vamos a leer negocio jurídico, declaración de voluntad, capítulo 1, declaración de voluntad. Y vamos a leer, por favor, hasta las clases de condiciones, por favor. Leamos hasta la página 55, por favor, y ya nos quedamos pendientes con el plazo en el negocio jurídico. ¿Qué manda, Gabriela? Una consultita. Fíjese que bueno, estaba escuchando el tema de cómo iba usted a ver el tema de los sociales. Y entendí, usted me corrige que al final tenemos que imprimir el examen. Si tienen que imprimir. Ajá. No. Miren, no lo he elaborado todavía, pero vamos a trabajarlo con formulario. Ustedes ingresan a su formulario, va a ser de selección múltiple, leen su pregunta, marcan la que ustedes consideren y eso sí, por favor, ahorita, como lo dijimos, tenemos una relación contractual con ustedes donde nos vamos a comprometer todos en que del primer parcial vamos a estimar un trabajo para el segundo parcial. Entonces, si ahorita no estudiamos, entonces mejor vamos sobre el segundo parcial, sobre 40. También, yo creo que todos vamos sobre esa marcha, va, licenciada, que al final yo sé, gracias por inicio el tema, pero sí, por ejemplo, yo hablo por mí, yo sé que no, tal vez ya no solo hablo por mí, sino por muchos de los compañeros. En mi caso, yo no tengo impresora a la mano, ¿verdad? Sí. Entonces, la verdad es que ya pues se nos presenta un tema ahí bien perjudicable de cierta manera, sí, por el tema de horarios y todo lo que conlleva, ¿verdad? Entonces, pero ahorita que usted me aclaró que va a ser a través de formulario, pues yo creería que de eso nos va a servir de mucho apoyo, ¿verdad? Que es como la verdad lo hemos trabajado con los demás licenciados y le agradecemos por el apoyo en ese sentido. Para servirles, ¿no? Y saben algo, que ese día salimos tarde, nos piden algo a última hora en el trabajo, nos estresamos, nos enojamos, nos peleamos, más que la impresora siente la tensión y ella también decide fallar, entonces pasa de todo. Entonces mejor hagámoslo así, ¿verdad? Y por favor, todos ahorita dar el 100%, por favor, la nota más baja tiene que ser de 30, o sea, nadie puede sacar menos de 30, por favor, porque el segundo parcial sí ya vamos a ver casos, por favor. Porque recuérdense que no nos llegan, licenciada Blanca, perdone, ¿qué es el negocio jurídico? No, ella nos dice, mire, quiero esto, o me pasó esto, o quiero hacer una compraventa con usufructo para mi tío y mi prima y dejarlo en copropiedad. Y entonces uno mira en dónde encuadra, la declaración de voluntad, la autonomía de la voluntad, muy importante que lo lean. Ahorita voy, Blanca. Muy importante que lo lean. Solo si me hacen favor, rapidito, vamos marcando en el código. 1261 le colocan dolo, por favor. 1263 le colocan reticencia, por favor. Aquí se los escribo, reticencia. Esta reticencia lo van a encontrar también en el libro, por favor, conforme vayan leyendo van a encontrar esa palabra reticencia y porque una pregunta es ¿a qué se refiere eso? Luego, por favor, en los negocios jurídicos condicionales, 1269. Hay negocios jurídicos condicionales con condición suspensiva y resolutoria. Esto lo vamos a ver, claro que lo vamos a platicar en la próxima clase, pero qué mejor si ustedes me hacen el favor de leerlo para que ya tengamos una noción de lo que es, por favor. Entonces, ahorita les comparto el cuestionario para que lo contesten
Pero sí va a ir de acuerdo también. Gracias por su tiempo y ahorita que tenemos la mayoría, tenemos el fin de semana largo por el tema de las elecciones. Aprovechemos ese lunes, por favor, el domingo solo vayan a votar y regresan porque vienen los exámenes, ¿verdad? Y imagínense de estos primeros parciales, con estos aseguramos ya en un 50% un semestre. Gracias por su tiempo, que tengan buen fin de semana. Nelly, ¿cuál fue el 1269? Negocios jurídicos, y ahí dice negocio jurídico condicional y le hacemos una distinción en donde dice negocio jurídico condición suspensiva y condición resolutoria. En el 1269, en donde dice capítulo tercero, dice negocio jurídico condicional, le hacemos dos flechitas donde diga condición suspensiva, condición resolutoria. En esta condición suspensiva y resolutoria, los invito ahí a que regresemos a Civil 3, por favor, y se recuerden de la herencia condicional y a término. Se recuerdan que la herencia condicional y a término se podían establecer en el testamento ciertas condiciones. Te doy la herencia, pero hasta que te gradúes de abogada y notaria. Ahí se tiene el derecho, pero está suspenso. Hay una condición suspensiva. Lo tengo, pero la ley no me lo da, no me lo suelta hasta que yo no cumpla la condición. Cumplía la condición, entonces es una condición suspensiva, la tengo en suspenso, la tengo en espera. Y el negocio jurídico a condición resolutoria, por ejemplo, en el negocio jurídico a condición resolutoria, en un contrato de arrendamiento donde la renta es de 4,000 quetzales, pero se establece y durante los primeros 6 meses usted cumple con las fechas de pago establecidas, en el siguiente semestre usted deberá pagar 500 quetzales menos. Ahí hay una condición suspensiva porque esta persona va a tener un beneficio, pero está en suspenso. Depende del cumplimiento de la obligación para que lo goce. Va a pagar 3,000 quetzales, pero si se atrasa, va a tener que pagar 3,500 a partir de esa fecha. Tiene una condición, tiene una situación establecida, pero se resuelve si no la cumple, si la incumple, le cambia la situación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les debo compartir. Como les digo, leamos un poquito, sé que tienen exámenes, pero aprovechemos el tiempo, por favor, y ya en la próxima clase ya lo platicamos más detalladamente. Blanca, ¿qué manda? Disculpe, Lita, solo tengo una duda. En el epígrafe, en el artículo 1259 y 1260, ¿me lo podría repetir? Disculpe. Con mucho gusto. Miren, el vicio del error puede ser de 3 formas. El primero es 1258, error en sustancia. Le hacemos un número 1 y colocamos error en sustancia, 1258. 1259 le colocamos error de persona. 1259, error de persona. 1260, error en cuenta, por favor. Les mando en un momento las páginas que necesito que leamos, por favor. Muy bien, para servirte. Patricia, ¿qué manda? Muy buenas noches, licenciada. Disculpe la pregunta. ¿El cuestionario lo tenemos que responder hoy o puede ser cualquier día de estos? No, yo se los mando hoy, no tenemos fecha. Ustedes ahí le dedican un par de horas y empiezan a leer su libro, leen su código y ya van contestando su cuestionario. El cuestionario no lo tienen que mandar, de momento no se manda, por favor, porque recordemos que para el primer parcial no podemos hacer ninguna tarea. Ahí se van con los 30 completos para examen. Entonces, no tienen fecha para mandarlo. Y yo les aconsejo que lo hagan de forma personal, individual, por favor, porque el beneficio es individual. Recordemos que en esos 3 títulos va a decir Clara Luz Salvador Dionisio. Va a ser solo el nombre de cada uno de ustedes. Por lo tanto, desde ya, solo ustedes, por favor, trabajen su cuestionario individual, por favor. Sé que hay muy buen compañerismo entre ustedes, pero trabajemos solo el cuestionario y ya van a ver. Pónganle mucha atención a esto porque
son los primeros pasos para notariado. Entonces, gracias por su tiempo, que tengan feliz noche y ahorita lo subo, Migdalia, ahorita subo el cuestionario ya. Que tengan buena noche. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Adiós, feliz noche para Muchas licenciada. igualmente.